Bueno, la Biblia no se mete en temas, digamos, de la vida cotidiana, pero sí lo hace. Usted ve que en Romanos nos habla de la salvación, nos habla de los dones en la iglesia, pero también nos habla cómo debemos comportarnos en medio de la sociedad. Y eso es lo que hemos venido viendo en el capítulo 13. Antes de orar vamos a recordar, por favor vamos al capítulo 13 de Romanos. Le aconsejo a los hermanos que no vinieron el domingo pasado que por favor escuchen la primera prédica. Debería ser un compromiso nuestro como creyentes que cuando no venimos a la iglesia escuchemos la enseñanza anterior, porque o si no usted llega perdido, bueno, ¿de qué hablaron y por qué dice esto y por qué el otro? Porque uno ya entra a hablar de muchas cosas que se hablaron el pasado domingo. Y para que no quede perdido, pues escuche la predicación. Eso le va a tomar una horita, mire, una horita que a veces usted se la puede estar gastando en otras cosas que son menos productivas. Vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Póngase de pie, mis hermanos, por reverencia a la palabra. Después ya vamos a escuchar. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Leamos el 2, mis hermanos. Veíamos que resistir es rebeldía, ¿no? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad lo bueno y tendrás alabanza de ella? ¿Qué dice? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno y santo, gracias por tu bendita palabra, Señor, que es como miel a nuestros labios, Señor. Esa palabra bendita que nos edifica, que nos hace crecer y madurar en la fe, Señor. A veces no es tan agradable, a veces es fuerte, Señor, pero todo es para nuestro bien, Señor. Usa mi vida, Señor, esta vida insignificante, Señor, pero que en tus manos puede ser valiosa para predicar tu palabra, Señor, conforme tú quieres. Y dispón, Señor, el oído y el corazón de mis hermanos para recibir esta palabra, Señor. Quita toda cosa que impida que la palabra penetre en sus corazones. Llámese preocupaciones, llámese pecado, Señor, y que puedan recibir esta palabra, Señor Dios, y ser edificados, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Bueno, disponga su Biblia, disponga su corazón, sus oídos, para escuchar la palabra. No se duerma. Si alguno ve por ahí un hermanito durmiéndose, pues péguele por ahí su pellizquito, ¿no? Para que se levante. Eso no es malo. Aprendíamos con los hermanos de Berea que dice amonestarnos unos a otros, ¿no? Entonces amonéstelo por ahí de un pellizquito, mire, que eso no es malo. Bueno, mis hermanos, ¿qué aprendíamos el pasado? Pero si está grabando aquí, ¿qué aprendíamos el pasado domingo? A ver. Ayúdenme a ver, ¿qué aprendíamos? A ver, lo que se acuerden sin... Bajo los parámetros bíblicos. ¿Qué más aprendíamos? A ver, los hermanos, a ver, ¿se acuerdan? A ver. Sí, sí, y somos ciudadanos, ¿sí? Exacto, sí. ¿Sí? Mire, algo importante que aprendíamos es que las autoridades están para infundir castigo al malo, pero si tú no haces lo malo, no temas, dice Pablo, no temas. Los cristianos debemos someternos a las autoridades por dos razones. ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan?
Sí, conciencia. La primera es por temor al castigo. Porque usted no se pasa un alto de un semáforo porque sabe pues que le van a poner una multa, ¿no? Ese es temor al castigo. Pero también los cristianos nos sometemos por causa de la conciencia. Por esa actitud reverente que debemos tener a Dios, porque sabemos que es lo correcto que debemos hacer. La gente en el mundo se somete por el castigo, pero cuando no lo ven, se pasa. Digamos 4 de la mañana en un semáforo, la mayoría se lo pasan, porque no hay nadie. Pero nosotros lo hacemos por causa de la conciencia, porque debemos tener una conciencia limpia delante de Dios. Vamos a continuar y vamos a terminar, si Dios nos permite, el día de hoy, esta enseñanza. Romanos 13:7, continuemos, Romanos 13:7. Y si al final se enoja, no se enoje conmigo, enójese con el Señor, mire. Llega a la casa y dígale, Señor, pero ¿por qué lo hiciste, Señor? Pero conmigo no se enoje, porque pues yo a la larga no soy nadie aquí, mire. Simplemente un vaso de barro que viene a hablar. Entonces no se enoje conmigo. Romanos 13:7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Bueno, yo le hago una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué Pablo diferencia entre tributo e impuesto? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿No es lo mismo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? El tributo es voluntario, el impuesto, como el Señor lo dice, es impuesto. Podría ser, pero en el contexto los dos eran impuestos. Les cuento, mire. Mire lo que sucede. Para eso nosotros debemos entender cuál era el contexto en Roma. Siempre que una nación conquistaba a otra, ¿sí? Lógicamente hoy no pasa eso, ¿no? Que llegue un país y nos conquiste, no sé si pueda pasar, ¿no? Pero cuando una nación conquistaba a otra, a los ciudadanos les cobraban algo que llamaba tributo. Tributo. Como dice mi hermano, un tributo en algunos aspectos podía ser voluntario. Vaya a ver la cultura azteca y maya, ellos daban un tributo en frutas, a veces a sus dioses. Pero en este caso el tributo era obligatorio y era un impuesto, ¿por qué? El tributo era algo personal y directo que pagaban a los romanos y era sobre la propiedad o las tierras que tenían las personas. Usted era judío y tenía su terrenito por ahí. Llegaban los romanos y lo invadieron, listo. Ahora vas a pagarme por esa tierra tanto. Ya era un tributo. Ahora sí que era el impuesto. El impuesto era indirecto y se hacía sobre el comercio que tenían los judíos. Por eso usted va a ver que cuando los judíos comerciaban, ellos tenían que pagar un impuesto. ¿Y quién recibía ese impuesto? Roma. ¿Pero por medio de quién? De los publicanos. Por eso los publicanos no los querían, porque tenían que darles ese impuesto. Ay, yo vendo naranjas, me toca darle un impuesto sobre mis naranjas. Para esos romanos, por eso los odiaban, mire. ¿Sí? Eso era la diferencia. Pero Pablo dice, pagad a todo lo que debéis. Al que es tributo, paga el tributo. Al que es impuesto, impuesto. Al que tienes que darle respeto, respétalo. Y al que honra, honra. La honra, ¿sabe qué significa? Estima. Estima. Cuando usted honra a una persona, es que lo estima. ¿Sí? La honra es estima. Paguen sus deudas, sus impuestos, respétenlos, tengan honor con el que tienen que tener honor. Mire, aquí la palabra pagad es la traducción de una palabra griega que alude al pago de algo debido. No es una contribución voluntaria. No es como a usted le dicen cuando va a un centro comercial, a un supermercado, ¿quiere dar una contribución para los niños o para esto? Usted dice sí o no, no lo obligan. Acá la palabra pagad es algo que debía darse o darse. Por eso aparece la palabra debéis, debéis. Es algo que tenemos que hacerlo, queramos o no queramos. Mire, Pablo que reitera que el pago de impuestos no es opcional sino obligatorio. Por eso se llama impuesto, algo que se impone, ¿sí? Algo que se impone. Así como una deuda. Si usted tiene una deuda, tiene que pagarla, es algo impuesto. Ah, pero hermano, es que yo adquirí la deuda, no importa. Si usted la adquirió, es una deuda impuesta por usted mismo que tiene que pagarla, bajo unos parámetros, ¿no? Pero mire, Dios también exige que mostremos respeto sincero hacia los funcionarios, mire.
Que mantengamos una actitud genuina de alta estima hacia los funcionarios públicos. Yo he mirado algunas ocasiones que una persona va, por ejemplo, a reclamar por un recibo de la luz allá donde trabajan, acá, ¿cómo se llama esto? Codensa. Y lo cogen al pobre funcionario que atiende ahí y le pegan su vaciada al pobre. Usted, el pobre ni culpa tiene, o sea, es que está ahí recibiendo y él se gana toda la vaciada, mire. Sí, esperemos que nosotros no hagamos eso, ¿no? Pero hay gente que sí los insulta feo. ¿Y el pobre qué culpa tiene? Está cumpliendo un trabajo. Dice Pablo, respétenlo. ¿Sí? Y si esa persona a usted le hizo un bien mayor, digamos que usted fue a hacer un trámite y le dijo al funcionario, venga, yo le ayudo rápidamente. ¿Qué tiene que hacer? Y usted, ay, gracias, qué buena gente. Téngale estima a esa persona. Téngale estima. Porque le está ayudando más de lo que debe hacer. Eso es lo que dice Pablo, mire. Más de lo que debe hacer. Sinceridad. Versículo 8. Versículo 8. Dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es raro, mire este versículo, el cambio que hace Pablo, ¿no? Dice, no debáis nada a nadie nada, y sino amaros los unos a los otros. Bueno, Pablo, ¿qué pasó ahí? Estás hablando de deber y te metiste con el amor. ¿Qué pasó ahí? Vamos a verlo. Mire, sería buenísimo que cumpliéramos con ese no debáis nada a nadie, pero en la práctica es difícil. ¿Usted debe algo? Sí, mire, debemos lo del apartamento, no sé, debemos la deuda de X cosa, algunos de pronto estamos debiendo recibos que no hemos pagado, algo debemos. Si alguien está libre de toda deuda, una bendición, ¿sí? No le digo que levante la mano, ¿no? Porque pues ya empiezan a pedirle prestado al final, ¿sí? Pero es muy bonito no deber nada, mire, ¿sí? Pero yo creo que todos debemos aquí, ¿no? Sí, pensaría. Pero mire, sería bueno no deber. Pero mis hermanos, eso no es malo, tener deudas no es malo. Pero qué bueno es no deber por comprar cosas infructuosas que no necesito. Hermano, es que me endeudé con el banco, saqué un préstamo de 10 millones para irme a conocer Europa. ¿Qué les parece? ¿Eso es sabio? No, pues imagínense después blanqueando los ojos sin poder pagar. Y el viaje pasó. ¿Sí? O no, es que, no sé, me endeudé para darme, no sé, un gusto que no necesitaba, mire. Que no necesitaba. Algo que no necesitaba. O endeudarnos por meternos en problemas o por servir de codeudores. ¿Cuántas veces personas que se endeudan ni siquiera por ellos, sino por servir de codeudores a alguien más? Jamás lo hagamos, mis hermanos, que eso trae un sabor amargo después, ¿sí? Por ser buenas personas terminamos mal, mire. El llamado de Pablo en el contexto es: no deban nada al gobierno ni a ninguna entidad pública. En otras palabras, estén a cuentas, mire. Mire, lo que dice Pablo no es una prohibición a prestar dinero o pedir prestado, que de hecho es permitido en las Sagradas Escrituras o regulado por las Sagradas Escrituras, ¿sí? Mire, cuando sacamos un préstamo, mis hermanos, debemos hacerlo con sabiduría, para cosas válidas y necesarias. Como le digo, no voy a endeudarme para sacarme un viaje a Europa o para comprarme el iPhone de última generación. ¿Cuánto vale una cosa de esas? ¿Por ahí 5 millones? ¿7 millones? Yo he conocido gente que se endeuda para comprar eso, mire. Después se lo robaron por ahí, quedó sin el aparato y con una deuda por unos 5 o 10 años, mire. Eso es ser insensato, ¿sí? Eso es ser insensato, mis hermanos, ¿sí? Y cuando yo me endeudo, debe ser por algo válido, sabiendo que voy a poder responder el día de mañana. Sabiendo que voy a poder responder con sabiduría. Pero ojo, hermano, aquí les digo algo importante. Si usted saca prestado dinero, pague, no sea de mal testimonio. Uy, hermano, qué bueno que hablo de eso, porque fulanito ya me debe, mire. ¿Sí? No sea de mal testimonio. Y si sabe que no va a responder, ¿qué debe hacer? No pida prestado. Así de simple, mire. Y nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, mis hermanos.
Y si usted presta, sea sabio también, mi hermano. Si usted le va a prestar a un hermano que no sabe cómo le va a responder el día de mañana, mejor no lo haga. Mejor dele una bendición. Mira, no te puedo prestar, pero te voy a regalar esto que te va a servir. Eso es mejor, mis hermanos. Porque de lo contrario, pierde la plata y pierde la amistad del hermano. No seamos sabios, mejor dicho, seamos sabios, mire. Pregunta, ¿dentro de la iglesia es lícito prestar dinero o pedir prestado? Sí, mis hermanos. Se supone que aquí todos somos espirituales, o deberíamos ser espirituales. Pero sí es lícito, mire. Pero de manera sabia y prudente. Pero ojo, sepa a quién prestarle y jamás sirva de codeudor, así sea el hermanito más consagrado. Es que mire, ese hermano es consagradísimo, yo le voy a servir de codeudor. No lo haga, porque después vamos a tener problemas, mis hermanos. No lo haga, mire. No lo hagamos, mis hermanos. ¿Y sabía usted que entre hermanos en la fe jamás se debe exigir intereses? Que no me entere que aquí prestaron dinero, le estoy exigiendo interés al hermano, mire. Jamás, mire. Mire lo que, mejor dicho, no lo busque, que se lo voy a leer en otra versión. Éxodo 22:25, en la NBI. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Hermano, le presto dinero, pero me paga el 20%. No, hermano, usted salió más usurero que los del mundo. Terrible. Salió más usurero que los del mundo. Salmos 15:5. ¿Qué dice? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y recuerden, hermanos, paguen lo que deban, así sean 1,000 pesos. Eso es testimonio, y más delante de los débiles en la fe y delante de los inconversos. Miren lo que dice el Salmo 37:21. El impío toma prestado y, ¿sí lo tiene ahí? Salmos 37:21. Y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahí la palabra dar es lo que les decía antes. Posiblemente no tienes para prestarle al hermano. Bendícelo con algo si está en tus posibilidades. Tampoco te vas a endeudar para ayudar al hermano, ¿no? Tampoco sería sabio. Por eso siempre les he dicho, hermanos, si yo les debo algo, dígamelo, porque a veces uno se olvida. Hermano, usted me debe 10,000 pesos que le presté hace 5 años. Pues ¿por qué no me los has cobrado? Pero te los pagaré, pues, otros 5 años después. O dígale al hermano, porque de pronto el hermano no se acuerda. Pero paguemos todo, mis hermanos. Estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Eso es testimonio, mire. Eso es testimonio. El punto de Pablo, ¿cuál es? Que todas nuestras obligaciones financieras deben pagarse en los términos acordados. Que estemos al día con todas esas deudas, mire. Y eso es bueno, mis hermanos, porque podemos dormir tranquilos. Hay gente que no duerme por las deudas. Ay, mire, tengo esta deuda y me toca pagar y ya me están pidiendo y los intereses. Y la gente no descansa tranquila. Por eso, si vamos a sacar una deuda, seamos sabios. Debemos ser sabios, mis hermanos. Deuteronomio 23, 19 al 20. Mire lo que dice. Deuteronomio 23, 19 al 20. Busquémoslo. Dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero. Ojo, ¿no? No vas a estar comprando intereses. Ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se le suele exigir antes. Exigir interés, perdón. 20. Del extraño podrás exigir interés. Mira, ay, qué bendición, hermano. Ahí sí me gustó. Mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Hermano, entonces al inconverso, ¿sí puedo cobrar el 20%? No. Debemos ser justos. No sé, por ahí el 5 cóbrele. O mejor no le cobre nada y le predica el evangelio, mire. Bueno, eso ya es sabiduría. El único mandato es que entre hermanos no nos cobremos interés. Pero afuera, pues ya que Dios lo guíe, ¿no? Si es una persona que no puede responder y usted le quiere hacer un favor,
De pronto un familiar, pues sea sabio, ¿no? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cuánto le voy a prestar? ¿Le cobro o no le cobro interés? Ya son cosas que cada uno debemos ser sabios para hacerlo, ¿no? Pero no le cobre más de lo justo, dará mal testimonio. Mire esto, la que es cristiano y cobrándome el 20% de interés. No, debemos ser sabios. ¿Qué resalta Pablo en este verso? El amaros los unos a los otros. Si de verdad amas a tu hermano, lo ayudarás sin tratar de obtener nada a cambio, mire. Es que yo te ayudo, pero el día de mañana ayúdame. No, eso ya es un interés, mire. No será un interés en plata, pero ya es un interés personal que yo tengo. ¿Sí? Ayuda a tu hermano, mire, sin tratar de obtener nada a cambio, y si prestas, jamás cobres intereses. Si de verdad amas a tu hermano, le pagarás hasta el último céntimo que te prestó de corazón, porque esa persona también puede necesitar ese dinero. ¿Sí? Le pagarás. Juan 13, 34 al 35. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es una reiteración. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Los unos por los otros. El peor error que usted puede cometer es hablar mal de sus hermanos ante un inconverso o ante un familiar. Imagínate que en la iglesia donde asisto hay unos hermanos que son así y asá. Es el peor error, mire. Porque va a dañar la reputación del hermano y la reputación de la misma iglesia, y va a hacer que esa persona ni llegue al evangelio. ¿Quién va a querer llegar a esa congregación? Mire, jamás debemos hacerlo, mire. Pero asimismo, hermanos, debemos hacerlo con la gente de afuera. Eso también es testimonio. Recuerden, los cristianos no solo tenemos el mandato de ayudar a los cristianos, sino también de ayudar a ¿quiénes? A los de afuera. A los de afuera. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a ¿quiénes? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es cuestión de sabiduría, mis hermanos. Tienes aquí a un compañero inconverso de tu trabajo y tienes aquí a un hermano de la iglesia. Los dos están pasando una necesidad fuerte y puedes ayudar a uno de los dos. La pregunta sobra, ¿a quién debes ayudar? A tu hermano en la fe. Pero si tienes la posibilidad de ayudarlos a los dos, hazlo. Porque eso es testimonio y es el mandato que nos da el Señor. ¿Sí? Pero recuerda, amar a los de afuera no implica alcahuetearles su pecado o sus malas acciones, porque el verdadero amor confronta el pecado con el evangelio. Eso es lo importante, mis hermanos. Confronta el pecado con el evangelio. ¿Sí? Mis hermanos, este versículo es la base sobre la cual cumplimos la ley respecto a nuestra conducta hacia los otros. El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley, mire, respecto a la conducta hacia el otro. Pero surge una pregunta, mis hermanos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No es el tema, pero lo voy a hacer. Cumplimos nuestras obligaciones con el Estado. La pregunta es, ¿pero sí estamos apoyando la obra del Señor? ¿Estamos ofrendando conforme la palabra de Dios manda? Hermano, usted ya se va a poner a hablar de plata, no. Mis hermanos, aquí lo que menos hablamos es de plata. O dígame si no es así. Por ahí una vez al año o a veces ni una vez al año. Pero mis hermanos, no es el hecho, digamos, de incomodarlos, sino el hecho de que reflexionemos. ¿Cumplimos nuestras obligaciones afuera? ¿Estamos cumpliendo el mandato en la iglesia? ¿Ofrendar conforme hayamos sido prosperados? ¿Qué es el mandato? Eso les decía a los hermanos de Berea el pasado domingo, mis hermanos. ¿Estamos cumpliendo con ese mandato? Recuerden, mis hermanos, afuera estamos obligados a hacerlo. Acá en la iglesia deben hacer de un corazón comprometido con la obra de Dios. Lo peor que le pueden decir a una persona es como en esas iglesias pentecostales que les exigen el diezmo. Y si no diezmas, te vas a ir al infierno y te van a caer las 1000 maldiciones.
terrible. Pero acá es de corazón, de corazón. Cada cual dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren, mis hermanos, en la iglesia hay una necesidad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un templo que no pagamos arrendo, pero la iglesia tiene gastos. El año pasado hicimos el arreglo de esta iglesia para que se vea más bonita. Fue un gasto que se hizo, ¿sí? Pero ¿estamos nosotros cumpliendo de corazón con ello? ¿Estamos dando conforme hemos sido prosperados? ¿Lo estamos haciendo, mis hermanos? Eso es entre usted y Dios. Pero debe haber un corazón sincero, mis hermanos. Hablar de dinero es delicado, mis hermanos. Porque lo que menos nos gusta a las personas es que nos toquen el bolsillo. Ay, ya va, no, hermano, eso sí no me gusta. Pero por eso el Señor se mete con eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas se han desviado por amor al dinero. Pero yo les decía a mis hermanos de Berea, es conforme tú hayas prosperado. Si tú trabajas al diario y te ganas, un ejemplo, 1,000 pesos, tú puedes dar 100 pesos. Uy, hermano, eso es muy poquito, pero es conforme tú has prosperado. Pero si tú te ganas 10 millones en un empleo estable y das 1,000 pesos, ¿es justo? No, hay un engaño, mire. Un engaño de la persona. Aquí el hecho, mis hermanos, no es una exigencia, porque eso nace del corazón de la persona, entre usted y Dios. Anhelamos, mis hermanos, un día tener en esta congregación 1 o 2 ancianos de tiempo completo que se dediquen de lleno a la obra. ¿Pero qué necesitamos para eso? Que la iglesia pueda sustentarlos dignamente, dignamente. Ese es nuestro anhelo. Le pregunto, ¿usted está orando por eso? Ahí como dicen, orando y ofrendando. ¿Sí? Porque si no, nunca lo vamos a hacer. Pasarán 10 años y, hermanos, seguimos orando, mire. Ese es el anhelo, mis hermanos. Recuerden, somos un cuerpo. Aquí no hay intereses personales. Aquí todos estamos luchando para sacar adelante la congregación. Con lo que el Señor nos bendice, con las oraciones y con el servicio que damos. ¿Sí? Pero la ofrenda es algo entre nosotros y Dios, de corazón, mis hermanos, de corazón. Más adelante de pronto tendremos una enseñanza más profunda, mire, para ver a la luz de la Biblia qué nos dice el Señor. Entre nosotros y el Señor. Avancemos, Romanos 13:9. Romanos 13:9. Mire qué va a hacer Pablo, va a entrar a hablar de los mandamientos. Mire lo que dice. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace Pablo para demostrar que el amor es el cumplimiento de la ley? Cita 5 de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones personales, mire. 5 de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y lo conecta con uno que cobija a todos. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es prójimo? El próximo, el que está más cercano, mire. ¿Sí? Prójimo no solo implica mi hermano cristiano. Prójimo implica esa persona que está cercana a mí. Ese compañero de trabajo, ese familiar, esa persona que está ahí. Ese es el mandato, mis hermanos. Se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando el Antiguo Testamento, Levítico 19:18. Levítico 19:18. ¿Qué dice? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. También cita el mandato del Señor Jesús, mire, Mateo 22, 36 al 39. Mateo 22, 36 al 39. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, porque si en verdad amamos a nuestro prójimo, jamás haremos algo que le cause daño. Haremos todo lo posible para que sean cosas que lo beneficien. Inclusive, mis hermanos, la exhortación es en beneficio de los hermanos y del prójimo. Si ve un hermano que está andando mal y usted lo exhorta a que cambie, es un beneficio para él. Si usted ve a un compañero de trabajo que está haciendo algo malo y usted le habla del evangelio, es un beneficio para él. Es un beneficio, mire. Nunca buscaremos sacar provecho si en verdad amamos a nuestros hermanos. Tristemente hay lugares donde se trata de tumbar al hermano. Le voy a sacar prestado, pero yo no voy a estar pagándole. Ya verá cómo se las arregla, mire. O voy a hacer esto con este hermano a ver si me ayuda en algo, pero después hasta ahí nomás. No, mis hermanos, jamás debemos hacer eso. Romanos 13:10. Romanos 13:10. ¿Qué dice? Mire, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si tratamos a otros con el mismo cuidado que nos tratamos a nosotros mismos, no violaremos ninguna de las leyes que Dios da para las relaciones personales, mire. Nosotros nos cuidamos, mire. Tratamos de hacer las cosas bien, que no nos perjudiquen. Esa es la misma manera como debemos tratar al prójimo, de la misma manera. ¿A ti te gusta que te decepcionen y te traicionen? No, pues no hagas eso con los demás. Es lo mismo, mire. Es lo mismo. Mateo 7:12 lo dice, mire. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y mire lo que dice Santiago 2:8. Santiago 2:8. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, mire que habla de una ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. De nada le sirve a una persona decir, yo me cuido en todo, mire, yo no como cerdo, yo guardo los mandamientos, me visto de la mejor manera para no ofender a Dios, pero si no estás comprometido con amar a tu prójimo, no estás haciendo nada. Cuando venga el capítulo 14, Pablo se va a centrar en eso, amar al prójimo, mire, de manera más puntual, amarás a tu prójimo, ¿sí? Pero yo, mis hermanos, debemos predicar el evangelio, ¿amén? Que es lo más importante. Pero cuando podamos bendecir a una persona necesitada con alimento o vestido, hagámoslo, hagámoslo. Hermano, pero no es cristiano, ¿para qué lo voy a ayudar? Pero es tu prójimo, ayuda, no engañes, no defraudes, no saques provecho. De esa manera amamos a nuestro prójimo y lo mejor, predicándole la Biblia. Por eso, mira, a mí siempre me ha gustado predicar la palabra, pero poder llevarle algo a las personas. Recuerdo mucho cuando estábamos en Ipiales en la iglesia con los jóvenes, y nosotros siempre los diciembres nos juntábamos los jóvenes y las familias que quisieran apoyar y hacíamos un almuerzo y nos íbamos por las calles a llevarles un almuerzo a las personas y les predicábamos la palabra. Porque está bien predicar la palabra, es lo principal, pero si en el camino tú puedes llenar el estómago de una persona hambrienta, qué bueno, mire, qué bueno, mire. El evangelio alimenta el alma, pero un plato de comida jamás le cae mal a una persona que no ha comido en 2-3 días. Y si podemos hacerlo, qué bueno, mis hermanos, qué bueno, mire. Romanos 13:11, vamos avanzando a buen ritmo, mire. Ay, hermano, échesela ahorita nomás, mire. A eso vamos, mis hermanos, pero no se preocupe.
usted esté atento ahí, con su mente concentrada en la palabra. Mire. Romanos 13:11. Miren lo que va a decir Pablo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Aquí va a venir la exhortación de Pablo para nosotros, mire. Es hora ya de levantarnos del sueño. ¿Algún hermano estaba durmiendo? Váse levantando. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hace cuánto creyó usted, hermano? ¿Hace 10, 15 años, 5 años? ¿Hace cuánto? Le digo que está más cerca nuestra salvación. No sé si mañana o pasado, pero el Señor está cerca a venir. Está más cerca, mire. La palabra griega tiempo en este contexto no habla de tiempo en términos cronológicos, sino más bien de una edad, una etapa. Podríamos decir hasta una dispensación, un momento histórico, mire. Pablo dice, ya es hora de que dejen la apatía, el letargo espiritual, es decir, esa indisposición para las cosas de Dios. Es hora, dice Pablo. ¿Por qué? Porque está más cerca el momento en que seremos glorificados. El regreso de Jesús se aproxima cada día que pasa. Está más cerca, mis hermanos. Está más cerca. En otras palabras, Pablo dice, vivan en santidad. Dejen de dormir entre la desidia, la pereza y la inconstancia. Busquen la santidad, mire. Eso es lo que dice Pablo. Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Miren lo que dice Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos vivir en este siglo? Sobria, justa y piadosamente. Sobrio es andar dirigido por el Espíritu Santo. Justa, delante de las autoridades, delante del prójimo y delante de toda persona. Y piadosamente, teniendo un corazón sincero delante de Dios. Aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Y qué dice Hebreos 10, 24 al 25? Que no lo sabemos de memoria. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularlos al amor y a las buenas obras. Esto no les gusta mucho. No dejando de congregarnos como algunitos por ahí lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, así le caiga mal lo que voy a decir, pero lo seguiré diciendo mientras me pare en este púlpito. Tristemente hay personas que el día del Señor lo tienen en menos, porque podemos sacar 1,000 excusas para no congregarnos. Pero en el mundo cumplimos todo, mis hermanos. Tenemos que estar 1 hora en el aeropuerto antes de que salga nuestro vuelo. Tenemos que estar 1 hora antes de una cita o media hora. Pero en la iglesia llegamos tarde, no nos congregamos. Dígame, mis hermanos, ¿es justo delante de Dios? Yo se lo digo, póngase el corazón en el pecho. Usted a la iglesia no viene por el líder ni por el pastor, viene por el Señor. Entonces póngase la mano en el corazón. Y delante de Dios diga, ¿es justo o no es justo eso? Que el día del Señor lo tengamos en menos. Mis hermanos, es un día especial porque podemos reunirnos juntos como iglesia. De pronto en la semana ni nos vemos, pero hoy podemos estar todos juntos como iglesia, adorando al Señor. Eso es bonito, eso es bonito. Hoy tuvimos la cena, mire. Tuvimos la cena del Señor, un tiempo de comunión donde recordamos lo que nuestro Señor hizo por nosotros, pero tristemente muchos se lo perdieron. Prográmese, mi hermano. Mañana es el día del Señor. El sábado usted diga, mañana es el día del Señor. Si yo te voy a dar algo bueno, Señor, eso va a ser ese día. Te voy a dar lo mejor, Señor. Por eso acuéstese temprano, no se trasnoche.
busque su mejor ropa, diga, porque ese día voy a presentarme delante del Señor con todo mi corazón y venga a adorarlo, venga a adorarlo. Mi hermano, yo no se lo digo por fastidiarlo, por aburrirlo, a ese hermano que cansón, se lo digo porque un día el Señor nos va a tomar cuentas a nosotros. ¿Les hablaste, les dijiste? Y yo no quiero quedar en vergüenza. Yo les decía a los hermanos de Berea, la palabra nos dice, exhortémonos unos a otros. Esta labor no es solo mía, mis hermanos, es de cada uno de nosotros. Si usted ve a un hermano desanimado, o que no se está congregando, o que llega tarde, dígaselo de corazón. Hermano, venga, quiero hablar con usted. Yo he visto esto. Esa es la labor de todos, mis hermanos, del liderazgo y de cada miembro de la congregación. Y verá que vamos a crecer cada día espiritualmente como el Señor quiere. Como el Señor quiere, mis hermanos. Como el Señor quiere. Ese es el mandato. No solo para ustedes, mire. Entre el liderazgo a veces también nos hemos tenido que jalar las orejas unos a otros. ¿Usted qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Nos ha tocado. Porque somos imperfectos y pecadores, mis hermanos. Y fallamos. Estamos en un proceso. Pero crezcamos espiritualmente. Santiago 5, 7 al 8. Santiago 5, 7 al 8. Miren lo que dice Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué es afirmad vuestros corazones? ¿Quién me dice? Afirmad es como cuando usted coloca algo sobre el piso y quiere que no se mueva, que esté quieto ahí, que esté firme. Es estar firmes, mis hermanos, en el Evangelio. Firmes, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Romanos 13:12. Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada, mire, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir Pablo con noche en ese contexto? ¿Qué piensa usted? Es el tiempo tenebroso, mis hermanos. Es el tiempo de la depravación humana y del dominio satánico. En contraste se acerca el día. ¿Y qué significa ese día? El día en que Cristo viene. El regreso del reino de Cristo. Mis hermanos, ¿usted no le ha pedido al Señor que venga rápido? Yo se lo he pedido. Ay, Señor, ya estoy cansado, ya cada día el mundo va de mal en peor. Yo ya quiero irme, Señor. Además, uno tiene que luchar con esta carne cada día que quiere hacer lo malo y uno ya se cansa de eso. Señor, yo quiero agradarte y la carne termina haciendo algo. Ya, Señor, ven ya, llévanos, glorifícanos ya. Danos ese cuerpo glorioso. Yo se lo digo. Eso no quiere decir que no queremos que los demás se salven, pero uno ya quiere ya como, Señor, ven pronto, mire. Ese es el día, mis hermanos. El llamado es, en tanto nuestro Señor nos recoge, vivamos una vida en santidad y pureza. Primeramente delante de Dios y en segundo lugar sirviendo y agradando a los demás. Tanto a los hermanos en Cristo como a las personas de afuera, así como las autoridades que están puestas cada día que nosotros tenemos que interactuar con ellas. Mire. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Hoy sí hemos leído versículos, mire. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Mire, ¿en qué fecha escribió Pedro esta carta? A ver, los estudiosos, ¿alguno sabe? ¿No? Yo tampoco, pues les preguntaba a ver si sabían. No, es que no me acuerdo eso de años y eso, no. Pero algunos que son duros para acordarse de fechas y todo eso, mire. 63, mira, ahí, bien. En el 63. Y mire lo que dice Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. En la época que escribió Pedro. Imagínense ahora. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Estamos velando en oración?
Preguntémonos. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, un amor que hierve, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro dice, mientras el Señor viene, dedícate a las cosas de Dios. Vive la vida como si el Señor viniera ya. Como si el Señor viniera ya. ¿Qué debemos hacer a la luz del regreso inminente de Cristo? Desechar, rechazar las obras de las tinieblas, el pecado, la pereza, la inconstancia, las prácticas contrarias a la Biblia. Debemos abandonar todo pecado y santificarnos cada día más y más. ¿Es fácil? No, pero debemos hacerlo. No es opcional. Más adelantico, 2 de Pedro 3:14. Más adelantico, mire. Mire lo que dice el apóstol Pedro con ese corazón que tenía. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, mire, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Yo te pregunto, hermano, si el Señor viniera hoy mismo, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo te encontraría? Primero que todo, congregándote. Pero ¿cómo nos encontraría? ¿Con un pecadillo por ahí que no hemos podido dejar? ¿Con una falta de perdón por ahí que no hemos podido perdonar? ¿Enemistados? ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera hoy mismo? Hoy me los llevo, dijera. Señor, no, espérate un momentico que no estoy preparado para presentarme en el tribunal. Espérate un mesecito y verás que me consagro bien. ¿Cómo nos encontraría? Primera de Juan 2:28. El apóstol Juan también hablaba de una manera muy cariñosa, mire. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, les decía, mire, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, ¿qué dice? No nos alejemos de Él avergonzados, escondiéndonos. Uy, Señor, no, qué vergüenza, Señor. ¿Qué más debemos hacer, mis hermanos, a la luz de este versículo de Romanos? Vestirnos de las armas de la luz. Y eso se manifiesta en la justicia que se vive en la práctica. Yo puedo decir acá que soy muy buen ciudadano, pero en la práctica es donde se demuestra eso. Yo puedo decir que soy muy buen hermano, pero en la práctica se demuestra eso, mire. Mis hermanos, lo digo y lo repito, vendrán tiempos peligrosos, acuérdese. La Biblia lo dice, y terribles, donde deberemos defender aún más nuestra fe, a nuestra familia y a nuestra iglesia. Deberemos defenderla. Tiempos donde debemos estar preparados, de lo contrario podemos ser desviados de una limpia conciencia, mis hermanos. Nos llamarán intolerantes, nos llamarán retrógradas, nos llamarán fanáticos religiosos, nos llamarán de todo. Pero nosotros debemos obedecer la palabra antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque solo agradamos a nuestro Señor. ¿El llamado cuál es, mis hermanos? Tomar toda la armadura de Dios y estar firmes. Recuerda el capítulo 12 de Romanos. No nos amoldemos a este mundo. No nos amoldemos a este mundo. No nos sometamos a este mundo y su sistema de pecado y maldad. Efesios 6, 11 al 12, que ya lo conocemos. Efesios 6, 11 al 12. Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis hermanos, en este contexto, ya vamos terminando, la noche y las tinieblas son símbolos del pecado y la ignorancia. Mis hermanos, la gente de este mundo está en tinieblas porque entregan a sus propios hijos al pecado, aún matan a sus hijos antes de que nazcan. Ignorancia y pecado, mire, matan a sus hijos antes de que nazcan. Terrible. ¿Y quién debe ser la luz? ¿Quién debe hacer la diferencia, mis hermanos? Nosotros, la iglesia. Pero si tú caminas en los pensamientos, en las ideologías de este mundo, no eres luz, eres tinieblas. Sería absurdo decirlo, mis hermanos, pero en este tiempo que vivimos se debe decir. Si tú como creyente apoyas el feminismo, apoyas el aborto, el progresismo, el comunismo, el movimiento LGTB y todas esas agendas destructivas, vives en tinieblas. Vives en tinieblas. Somos la última defensa, mis hermanos, la última brecha. Cuando la iglesia se vaya en el rapto, este mundo quedará a merced del enemigo, mire. Por eso es que vemos en Apocalipsis algo terrible que sucederá. Somos la última brecha, mire. Porque sin el evangelio la gente andaría totalmente en ignorancia, pecado y tinieblas. Pero nosotros, mis hermanos, somos lo que le decimos a ese compañero de trabajo, que el adulterio es pecado, que se arrepienta, que necesita a Cristo. Nosotros somos lo que le decimos a ese familiar inconverso, que necesita a Cristo. Nosotros. Ahorita en estos días, una compañera del trabajo ya se jubiló y ya se va de la empresa, de la oficina. Y era una compañera con la que compartimos muchas cosas. Hubo momentos que con ella compartimos en los almuerzos y yo le hablaba del evangelio y ella es católica. Entonces eso era, mejor dicho, un poco complicado ahí, ¿sí? Pero ahorita ya se va y la otra vez nos reunimos con otro compañero para despedirla. Y yo le dije, mejor dicho digo el nombre, que tal vez venga algún día acá y, era. Bueno, se llama Rosita, digamos. Y yo le dije a ella, mira, yo sé que a veces hemos discutido a tema del cristianismo y todo eso. Yo les dije, ustedes conocen mi fe y saben en lo que creo. Pero yo quiero darte el mejor regalo antes de que te vayas, el evangelio. Le dije, arrepiéntete, le dije. Yo le dije, yo los estimo a ustedes porque he compartido mucho y quiero verlos un día arriba. Le dije, arrepiéntete. No importa que seas católica, no importa lo que seas, vas a ir al infierno. Cree en Jesucristo. Le dije, es el único camino. Y ella lloró. No sé si el Señor tocará su corazón o no. Le pido a Dios que sí. Pero mire, mis hermanos, nosotros somos los encargados de hacer eso. Ser luz en medio de esas tinieblas donde el Señor nos puso. Porque sin el evangelio la gente va para el infierno. ¿Usted estima a sus compañeros de trabajo? ¿Estima a su familia? Predíquele. No se canse de hacerlo. Porque es la única manera que ellos vayan un día al cielo con nosotros. Y si tú estás aquí y no has creído, no dejes pasar el tiempo. Porque mañana puede ser tarde, demasiado tarde. No dejes pasar el tiempo. Voy terminando, mis hermanos. Esa noche de ignorancia y pecado ya va pasando. ¿Por qué? Porque se acerca la plena y completa revelación del Evangelio. ¿Y cuál es la revelación del Evangelio? La luz del Evangelio. Esa luz que viene a abrir los ojos de las personas para mostrarles la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, la luz. Juan 3, 18 al 20, se lo leo rápidamente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El cristiano tiene que dejar de andar en las cosas pecaminosas de este mundo y andar según el camino del Evangelio. Dice, vestirse de las armas de la luz, porque el Evangelio es luz.
La lección que Pablo les daba a los cristianos romanos y a nosotros, ¿cuál es? Dejen completamente de andar en las tinieblas del pecado y comiencen a andar solamente en la luz del Evangelio. En la luz del Evangelio. Terminamos con estos dos últimos versos, Romanos 13:13. Andemos como de día, ¿cómo? Honestamente, no en glotonerías. ¿Qué son glotonerías? No es, entonces ya ve el que le gusta comer mucho, mire. Claro que aquí la palabra glotonerías es algo que en exceso es malo, mire. ¿Sí? Yo como les decía la vez pasada en Romanos 12, ver una película o una serie no es malo, pero ¿qué pasa cuando tu vida está dependiendo solo de eso? Ya hay un problema, es una glotonería, mire. Y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo continúa esta exhortación diciéndonos, andemos como de día, nada en lo oculto, nada en la oscuridad, solo los que andan en malos pasos se esconden en las tinieblas. Solo el que va a hacer daño se esconde en las tinieblas, en la oscuridad. Solo el que hace cosas malas, mire. Por eso esa gente que sale a cometer delitos, a dañar los bienes públicos, ¿cómo salen? Encapuchados. Encapuchados, mire, escondiéndose. Escondiéndose. El ciudadano de bien, y más aún el cristiano, no hace eso. No debe hacer eso. Debemos vivir una vida que agrade a Dios y manifestar en nuestra conducta externa esa realidad interior de que somos redimidos. Por eso les decía el pasado domingo, no debería existir mejor ciudadano que el cristiano. No debería. No debería, mis hermanos, que el cristiano. Una vida que agrade a Dios. Romanos 6:4, que ya lo estudiamos, mire. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Te pregunto, mi amado hermano, ¿tienes vida nueva? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pasó diciembre y sus celebraciones. Te pregunto, ¿cómo anduviste en esos días? ¿Como luz o como tinieblas? No, hermano, yo solo me junté con mi familia, me pegué unos bailecitos y me tomé unas copitas, pero ahí no más. ¿Cómo anduviste? ¿Como luz o como tinieblas? Cada uno lo sabemos, mis hermanos. ¿Fuimos luz o fuimos tinieblas? Y terminamos con el versículo 14. Romanos 13:14. Mire, casi cumplí con mi tiempo, mire. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, mis hermanos, este vestirse es una acción continua. Todos los días debemos vestirnos, ¿o no? O usted se acuesta con la misma ropa y al otro día se va al trabajo con la misma. ¿Sí? Con el peinado talco. Todos los días debemos vestirnos para salir a trabajar a la calle cada día que nos levantamos. Pero ¿qué dice Pablo? Vístanse cada día del Señor Jesucristo. Un ejemplo que me gustó fue este, mis hermanos. Hay una diferencia entre un uniforme y un disfraz. El militar porta con orgullo su uniforme porque representa una institución a la que honra. Y se pone su uniforme de militar, mire, con orgullo. Pero un disfraz, ¿para qué sirve? Para ocultar, para engañar. ¿Han visto esos delincuentes que colocan un uniforme de policía o algo y salen a las carreteras a cobrar y a estafar a la gente? Un disfraz sirve para engañar, mire, para hacer lo que no se debe. Yo te pregunto, hermano, ¿qué usas tú? ¿Un disfraz de cristiano que te hace parecerlo pero no lo eres? ¿O usas un uniforme? ¿Qué usas tú? ¿El uniforme de soldado de Cristo? Ese uniforme
que honra ese llamado y esa misión que tenemos como cristianos. Esa misma vida en Cristo, esa armadura, mire. Mis hermanos, cuando hablo de uniforme de cristiano, no me refiero a que andes con una camisita y con el pescadito aquí en el... No. Esa es nuestra vida, nuestro testimonio cada día. Nuestro testimonio cada día, mis hermanos. Te vestiste en diciembre con la mejor ropa, o de pronto ropa de marca. Pero ¿cuál es el mandato de Pablo? Vístanse del Señor Jesucristo, no pasando un día, no cada domingo. Hay gente que durante la semana vive sin Dios y llega el domingo y dice, voy a preparar mi disfraz de cristiano para ir el domingo a la iglesia. Aquí está, lo voy a listar, mañana me lo pongo y llego a la iglesia. ¡Ay, el hermano, el cristiano! Pero ¿qué pasa durante la semana? ¿Seguimos llevando el uniforme de cristiano? Mis hermanos, ese es el mejor atuendo que podemos tener cada día. Esta frase resume la santificación, mis hermanos, ese proceso continuo por el cual aquellos que han sido salvados por fe son transformados a imagen y semejanza. Segunda de Corintios 3:18, último versículo. No ha sido el último. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué somos? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El proceso que Pablo identifica aquí es quitarse o ponerse. Es una acción que simboliza cada día nuestra vida, mire. ¿Para qué estás proveyendo, mi hermano? ¿Para que crezca el Espíritu o para los deseos de la carne? Efesios 4, 20 al 24, ese sí es el último, Efesios 4, 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24, mire, una exhortación de Pablo para nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, mire, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué dice? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estar vestido de Cristo, mis hermanos, es vivir la vida que Él manda y ser obedientes en el Evangelio. Para concluir esta enseñanza, ¿qué cosas importantes vimos? Primera, hay que obedecer, honrar y respetar a la autoridad y someterse, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la ley superior del cristiano. Segundo, debe haber un testimonio ante las autoridades, pero también ante los de afuera y ante los mismos hermanos en Cristo de la iglesia. ¿Quieres conocer a un cristiano tibio o falso? Míralo en su forma de actuar ante la sociedad. No respeta las normas de tránsito, vive en unión libre, falsifica sus documentos contables, se sube al Transmilenio sin pagar, causa disturbios, es desleal en su trabajo y aún en la misma iglesia. Mire. Mis hermanos, dentro del templo todos damos buena apariencia de buenas acciones, pero ¿qué tal afuera? ¿Cómo nos estamos comportando? Y termino con esto, mis hermanos. Al iniciar el año hacemos muchos propósitos de año, ¿se ha dado cuenta? Esta vez sí voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso. Vamos a hacer el propósito de ahorrar para irnos a un buen viaje a final de año. Voy a hacer el propósito de coleccionar X cosa. La gente hace muchos propósitos, aún los cristianos hacemos propósitos. Pero ¿cuál es el mejor propósito, mis hermanos? Santificarnos. ¿Eres impuntual? Comprométete a llegar temprano a la iglesia este año. Señor, no solo este año, de aquí en adelante. Señor, voy a empezar a llegar puntual, porque es tu día y voy a honrar ese día. ¿Eres inconstante y sacas pretextos para no asistir a la iglesia? Comprométete a adorar al Señor de verdad, cada día del Señor. Que ya si faltaste, sea por algo que vale la pena.
¿Has dejado de leer la Biblia, de hacer tu devocional? Comprométete a hacerlo de manera dedicada y constante. ¿Has dejado de orar? Vuelve a hacerlo. Vuelve a orar, a poner a Dios en primer lugar. Mire, el mejor propósito, mis hermanos, ¿sabe cuál es? Pongamos al Señor en primer lugar en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Vamos a ser muy bendecidos este año. No porque te ganes la lotería, no porque tengas mucho dinero, sino porque vamos a vivir vidas consagradas a Él. Ese es el mejor propósito, mis hermanos. Porque, mis hermanos, si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? Oremos. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Durante el año que pasó, Señor, hemos fallado en muchas cosas, cometiendo errores, alejándonos, siendo inconstantes, de pronto no viviendo la vida cristiana como deberíamos vivirla, Señor. Hemos fallado, Señor. Pero a pesar de todo, Señor, aún a pesar de las pruebas, tú has sido misericordioso con nosotros, Señor. Nos has cuidado, nos has sustentado, jamás has dejado de darnos el pan de cada día. Jamás has dejado de cuidarnos, Señor. Aún en medio de las enfermedades nos has ayudado, Señor. Tú has sido fiel, Señor, con nosotros, pero tristemente nosotros hemos sido infieles. Hemos dejado tus cosas a un lado. Hemos menospreciado el día del Señor. Dios, permite que este año nos pongamos a cuentas. Permite que este año nos pongamos a cuentas. Tú le dijiste a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Ese es el llamado para nosotros, mis hermanos. Si tú estás consagrado a las cosas de Dios, conságrate más. Pero si tú has dejado de poner a Dios en primer lugar, vuelve a hacer las primeras obras. Porque mañana puede ser tarde. Gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, porque cada día nos enseñas, aún en las exhortaciones, demuestras tu amor para con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante porque somos débiles, Señor. Y a veces ya no tenemos las fuerzas suficientes para continuar. Pero tú renuevas nuestras fuerzas como la del búfalo. Nos ayudas a elevarnos como las águilas, Señor. Porque tu Espíritu Santo es el que produce el querer y el hacer en nosotros por tu buena voluntad, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas. En salud, en bienestar y sobre todo en la vida cristiana cada día. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.